Las líneas paralelas continúen hasta Algeciras. Y finalizo destacando el doble objetivo y el especial valor que tiene para nosotros este corredor mediterráneo, para convertir no solo los puertos de Baleares, sino los puertos españoles del Mediterráneo en la puerta de entrada a Europa de las mercancías procedentes de Oriente a través del Canal de Suez y para servir de plataforma para la exportación de nuestros productos. En definitiva, el corredor mediterráneo creará el entorno favorable al desarrollo de las empresas, mejorará la competitividad y la conectividad y ayudará al desarrollo económico de Baleares y de todas las comunidades afectadas por el eje. En ese sentido, Baleares, repito, apuesta decididamente por la forma público-privada. Es el momento de colaborar juntos en muchos ámbitos, pero en este proyecto sin ningún tipo de duda, porque tenemos una oportunidad de, con esta red, variar y generar riqueza. Y así estimamos en Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y Andalucía, se podrán crear en torno a 65.000 puestos de trabajo directo. Por tanto, no podemos dejar pasar la oportunidad, no podemos dejar pasar este tren, el medio por donde sin duda pasará una importante parte del futuro socioeconómico de Baleares, de España y del resto de Europa.